Estamos en comunicación con Pablo Goldschmidt. Se ha publicado hoy en el diario Clarín una nota de este virólogo y especialista en enfermedades infecciosas, que casi es una mirada totalmente disonante con el nivel de alarma que están bajando casi todos los medios de comunicación en el mundo. Fundamentalmente porque Pablo Goldschmidt dice el pánico es injustificado. ¿Cómo lo fundamenta esto de que se está amplificando el miedo de alguna manera, Pablo? Sí, ¿qué tal? Mire, no, ¿cómo lo justifico? Yo no entiendo cuál es la razón. Yo lo que sí puedo explicarle es que es injustificado lo que está pasando, que en este momento todo el planeta Tierra es víctima de un acoso. Como hay acoso moral, hay acoso sexual y hay abuso de niños, en este momento todo el mundo está siendo abusado. ¿Abusado por qué? Por peritos que están asustando a la gente. Ese susto lo retoma la prensa y los políticos lo copian, lo pegan y lo amplifican. Ahora, se puede explicar por qué la cosa no es como el pánico lo indica. Y el primer punto que yo quiero señalar, y que por suerte lo vengo yo explicando hace bastantes días, es que si usted divide el número de personas positivas por el número de muertos o de personas con neumonía grave, el coeficiente más significativo lo tiene China y lo tiene Italia. Y la pregunta es, ¿pero por qué? Entonces hay varias respuestas. Si el virus es el mismo y las etnias son las mismas, ¿por qué la gente en Singapur se muere menos? ¿Por qué la gente en Suiza se muere menos? Y ahí empieza la duda, y que por suerte o por mala suerte se verificó, y se lo comento. En Italia, cuando uno está enfermo en Milán y en Torino, tiene acceso a servicios de terapia intensiva. En ciudades chicas no hay muchos servicios que conozcan la terapia intensiva, sobre todo enfermedades pulmonares. Además, el nivel de formación de los médicos que están en las urgencias, ganándose la vida como pueden, no es muy alto. Entonces, cuando tienen que ocuparse de pulmonía, no la manejan, o a lo mejor no lo aprendieron. Por otra parte, no hay suficientes respiradores, pero lo peor es que los hospitales italianos están atascados de gente asustada y no saben cómo manejarse. Tan es así que todo este pánico por un virus que produce resfrío o gripe, conocido porque todos tuvimos algún momento resfrío por coronavirus, desde hace 2 o 3 días el gobierno se dio cuenta el abandono que tiene en Italia la sanidad pública y de golpe abrieron 3.000 camas de terapia intensiva. Quiere decir que hizo falta este desastre para que la República Italiana tome conciencia. Ahora, en China algo debe pasar, porque si usted ve el porcentaje de muertos con respecto a los que tienen el test positivo, también hay un coeficiente que es significativamente distinto de otros países. Ahora, imaginémonos que la gente esté bien formada, cosa que yo dudo, porque yo estuve dando clases en Pekín y estuve en Italia. Y el concepto de microbiología y el manejo de antibióticos no es correcto. Los muchachos de la facultad, las chicas no están bien formados. Pero a lo mejor no tienen suficientes respiradores. Cuando uno necesita para una pulmonía, una neumonía, hacer respiración artificial, se dieron cuenta que no estaban equipados suficientemente. Pero, por otra parte, sobre todo en China, imaginemos que la gente está bien formada y que tienen el material. Lo que realmente llama la atención es con qué los tratan, porque la complicación de cualquier gripe o de cualquier resfrío, sea con influenza, con rinovirus, con metapneumovirus, sea con este virus corona, la complicación fundamental es la neumonía, y sobre todo la neumonía neumococo. Son una variedad de estreptococos, que son todos prácticamente sensibles a la amoxicilina. La pregunta que uno se hace es, ¿la amoxicilina que le están dando a la gente realmente tiene la cantidad adecuada y la cantidad que pasa a la sangre es la correcta? O sea, los genéricos de los países donde la mortalidad es alta probablemente no han sido sometidos a controles como en países en la cual la ley de bioequivalencia
ha sido validada y es texto. Ahora, Entonces, usted ve que no es el virus. Ahora, usted me dice, ¿y entonces por qué no se justifica el pánico? Porque los cerdos de casi todo el mundo han tenido infecciones a coronavirus. Y nosotros estábamos siempre en la escuela, todos los años decían, hay resfrío, y toda la clase por ahí se resfriaba y estornudaba. Sí. Y muchísimas de esos resfríos eran provocados por coronavirus. Ahora, nadie hizo estudios en años anteriores para ver si estos coronavirus circulaban. Y este año, de casualidad, un laboratorio chino se pone a hacer la reacción de amplificación de polimerasa, la PCR, y encuentran casos positivos. Y cuando ven, dicen, es un coronavirus. Pero yo digo, ¿esto es un brote? ¿Es una epidemia? O a lo mejor el año pasado hubo, y justo este año los analizan, el año pasado no. Entonces, por un algodón, un hisopo que a uno le pasa en la nariz y en la garganta, están provocando un desastre social, haciendo que la gente pierda el trabajo, haciendo que se cierren países, que la gente se quede encerrada, que estemos con la paranoia de la peste. Comprobado que el año pasado probablemente hubo coronavirus, o peor todavía, si todos tuvimos resfríos a coronavirus en el mundo, o muchísimos de nosotros, ¿qué pasa con los anticuerpos? Porque por ahí tenemos anticuerpos o células inmunitarias que nos protegen. A ver si lo entiendo, Pablo. Estudia. Perdone que lo interrumpa. A ver si lo entiendo un poco mejor y la gente que nos escucha también. En el caso de... vamos a empezar por lo de China. Usted dice que en definitiva quizás el año pasado hubo una enfermedad, o hubo coronavirus también, y también hubo esta cantidad de pacientes infectados y esta cantidad de muertos, y no se hizo este manejo informativo. ¿Esto es lo que quiere decir? No, que los laboratorios no practicaban este test, quiero decir. Bueno, pero no practicaban el test, pero la cantidad de enfermos fue parecida. No se sabe, porque no los contaron. ¿Y la cantidad de muertos? Porque la alarma la genera la cantidad de muertos. No, porque neumonía, el año pasado hubo miles de personas que murieron en los Estados Unidos, inclusive varias decenas de miles de personas que murieron de neumonía. Ahora, la neumonía fue generada porque probablemente o por un rinovirus o por un corona, pero no se hacía el test. La gente que está debilitada, fragilizada, la gente que come mal, que no tiene calefacción, la gente que está en situaciones realmente de indigencia absoluta, la gente con problemas cardiocirculatorios, pulmonares, la gente que tiene problemas con diabetes mal compensada, con inmunosupresión porque hicieron un trasplante o con una inmunosupresión viral, bueno, siempre tenían complicaciones. Yo me acuerdo cuando estaba en San Luis, en el hospital en París, cuando había la gente con trasplante de médula y trasplante de riñón, decía prohibida la entrada a personas resfriadas, porque se morían los pacientes de neumonía cuando un enfermero, un bioquímico o un médico estaba resfriado y les estornudaba cerca. Es decir, que es conocido que hay predisposición cuando hay problemas inmunitarios a morir de neumonía cuando uno tiene defensas bajas. No es nuevo esto, lo conocemos, todos los días lo vemos. Ahora, y en el caso de ¿Qué Italia, pasa este año? En el caso de Italia, usted lo asocia la cantidad de casos a la deficiencia del sistema sanitario italiano. No, es una pregunta que me hago. Ah, bien. Ahora, en cuanto a las medidas que se están tomando, ¿usted las comparte o las ve exageradas? A mí me parece que cerrar un país, dejar a la gente sin trabajo porque la gente se resfría, me parece que es algo muy raro. ¿Qué pasa? Que los peritos internacionales que están en Ginebra dan crean lo que se llama task force y crean pánico. Este pánico va a los políticos y los políticos se cubren, porque justamente lo único que ellos quieren es protegerse con lo que dicen principio de precaución. El problema entonces viene para mí de los peritos. ¿Usted es una pena. ¿Usted no cerraría una ciudad o no pondría en cuarentena una ciudad o cerraría, como tomó la decisión ayer el gobierno italiano de poner en cuarentena casi a toda Italia? A mí me parece que es absurdo. Yo lo que haría es, cerraron toda Italia, pero crearon 3.000 camas para terapia intensiva.
O sea que el problema, usted ve que no es el virus. Pero bueno, tienen que de alguna manera justificar el sueldo, los peritos, los ministros y toda la sección política, pero para lo único que hacen todo esto es para un poco decir estamos haciendo algo, ¿no? Usted está en Mónaco en este momento. ¿En Francia cómo se está tomando el tema? Mire, está totalmente todo, es de lo único que se habla en la radio y en la televisión y se están tapando los verdaderos problemas que tenemos en este momento en otros países. Es muy útil esto, es muy útil porque todo el santo día están hablando de este problema, de un virus que produce resfrío y que produce neumonía en la gente con déficit inmunitario. ¿Para usted no tiene más mortalidad esto ni más gravedad que la neumonía en general que se da cada año? No, al contrario, tiene menos. El año pasado murieron 7.200 personas de neumonía por el virus de la influenza. Si usted cuenta este año es muchísimo menos con este virus. Pero además, este año los cuentan. El año pasado no contaron todos. Además, lo único que hacen es hacer un test de amplificación genética con la transcriptasa reversa y con eso crean pánico. Pablo, yo lo que quisiera es que se hagan análisis poblacionales para ver si hay anticuerpos contra el corona, para probar que este virus ya está circulando toda la vida en el mundo, que no es nuevo. No, por ahí es una variante nueva, pero que hay coronavirus siempre estuvieron provocando resfrío y neumonía. Pablo, le agradezco estos minutos que se ha tomado con nosotros, con Radio Con Voz. No tiene por qué, y es importantísimo que podamos hacer escuchar nuestra voz en Ginebra, que es lo que trato siempre, pero yo voy como perito desde el Hospital Francés de París, iba a la Organización Mundial de la Salud, y lo que yo necesitaría es un mandato argentino para, desde la Argentina, poder ir también a expresarnos, porque usted no sé si sabe, pero la banca, muchas veces de la Argentina, no está ocupada, y yo estando ahí, no puedo abrir la boca porque no voy oficialmente desde la Argentina y, por ejemplo, en reuniones que hubo de enfermedades de poblaciones olvidadas como Chagas o dengue, no estábamos representados y yo iba como perito para enfermedades olvidadas, sobre todo tracoma. Es una pena porque no estamos, digamos que a la Argentina no le cuesta nada y podríamos realmente hacer escuchar una voz diferente, ¿no? Bueno, ojalá, esta radio se escucha muchísimo y la escucha mucha gente que está vinculada a la política, así que no me extraña que alguien del gobierno lo pueda contactar a partir de esta charla, Pablo. Sí, yo creo que el gobierno está, por lo menos en la Argentina, me parece muy cauto y la gente me parece que sabe muy bien lo que está haciendo por una razón muy simple. Están hablando de sarampión y de dengue, que es el verdadero problema, y no se dejan impresionar por esta campaña que tenemos ahora de acoso científico del coronavirus, que no es realmente el problema como lo están planteando, siempre y cuando los médicos estén formados para manejar las infecciones y haya buenos servicios de terapia intensiva. Gracias por atendernos, muy amable. No tiene por qué ser. Un abrazo, Pablo Goldschmidt. Hasta luego, que siga bien. Gracias, Pablo Goldschmidt es bioquímico, farmacéutico, psicólogo, graduado en la UBA, ha escrito un libro que se llama La gente y los microbios, seres invisibles con los que convivimos y nos enferman, trabaja en los hospitales públicos de París y es una voz totalmente disonante, ¿no? a lo que se está diciendo en el mundo en relación al coronavirus y me parecía interesante poder escucharlo.